Bienvenidos a Ventas a la Carta. Hoy el tema que tocaré es cómo llevar a un vendedor a que venda el doble. Esa es una pregunta que usualmente me hacen todos los gerentes comerciales o gerentes de empresa. Entonces quiero arrancar contando que lo primero que hay que conocer de un vendedor es en qué generación está. Hoy es aceptado mundialmente que existen 4 generaciones de vendedores. Sus nombres no son muy creativos, pero corresponden a la siguiente denominación: primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. ¿Qué los diferencia cada uno de ellos y por qué es importante conocerlo? La primera generación es un vendedor súper empático, extrovertido, le gusta el chiste, entra con el chiste en la boca, es amigo de sus clientes, alejado de la tecnología, pero en cada visita con el cliente se demora 2 horas, él conoce lo que hace la esposa del cliente, lo que hacen sus hijos, hablan de manera personal, no tiene un énfasis dedicado a conocer el producto o servicio que él vende, ni los beneficios que procura, sino que está más enfocado en esa personalidad y en la creación de esa relación con el amigo, que al final parece ser su cliente. La segunda generación le sumó a esta empatía, a este histrionismo, el hacer facturas, y él está dedicado a hacer facturas a buenos o malos clientes, no importa si hay notas crédito posterior el mes siguiente, porque a él lo que le importa es la gestión. Ya no está enfocado en su personalidad, sino en la gestión, en el hacer. La tercera generación es un vendedor súper técnico, al que le importa conocer de qué están hechos los productos o servicios, porque esa es la clave para que él pueda vender. Es como estos vendedores que encontramos en algunos almacenes de celulares que le dicen a uno 8 gigas de RAM, 16 millones de colores, 400 megapíxeles, cuerpo en titanio, Snapdragon 886, y uno no sabe lo que le están diciendo, pero parecen ser expertos en el producto o servicio. Y la cuarta generación, que es la generación que está floreciendo en el mercado por demanda del mercado, es un administrador del proceso comercial. Entonces él conoce al producto, conoce su competencia, habla de inversiones, ya no habla de venta, prefiere un buen cliente a hacer una venta mala. Le gusta administrar su proceso, conoce sus números, que es lo más importante. Las 3 generaciones anteriores desconocen cómo se mueven ellos, porque sus números son la realidad de cómo son como vendedores. Entonces hoy le interesa el gana, gana, gana. Entonces de estas 4 generaciones encontramos en Latinoamérica que de la primera generación son el 15%, de la segunda generación los que están basados en hacer facturas el 65%, es decir, son los que más existen en el mercado, de la tercera generación el 10% e infortunada o afortunadamente, porque es una oportunidad, de la cuarta generación el 5%. ¿Por qué esto es muy importante conocerlo? Porque como lo he repetido en los podcasts anteriores, las ventas son estadísticas, son un proceso estadístico. Usted no llama y califica a su vendedor porque tan amable fue con sus clientes. Claro, eso es importante dentro de la relación. Eso es un deber ser, eso no es un valor agregado. Lo más importante es que cumpla con el presupuesto, porque así haya atendido muy bien a los clientes. Si no cumple con el presupuesto, pues definitivamente no es un elemento que usted quiera tener dentro de su compañía. Entonces, el factor más importante hoy descubierto por la industria, de los estudiosos de estos mecanismos comerciales y en general de las ventas, nos dice que el valor más importante es conocer la conversión de su vendedor. Entonces, para esto le traigo un dato que es absolutamente develador. Y es que un vendedor, estando en una empresa vendiendo un producto, se vuelve bueno en un lapso de 5 a 8 años. Antes de esos 5 a 8 años, su conversión es una conversión que va cambiando, parece estable en el mercado y no evolucionar. Entonces, cuando usted revisa las ventas, voy a referirme a qué es conversión. Conversión es del número de cotizaciones o de clientes atendidos o de posibilidades de venta o de presupuestos entregados, el número de cierre, el porcentaje de cierres que tuvo sobre ese universo que él tuvo a la mano. La fórmula es muy sencilla, entonces es el número de tratos cerrados sobre el número de cotizaciones, posibilidades o presupuestos multiplicado por 100. Eso le da un valor porcentual. Ese valor en Latinoamérica, la conversión es de menos de un dígito. Imagínense ustedes, en el mundo entero hablamos de que la conversión debería estar entre el 20 y el 33%, en la media más escasa, ¿cierto? Y en Latinoamérica, en Colombia, en el resto de países de Latinoamérica, hablamos de vendedores con conversión de menos de un dígito. Entonces, cuando usted conoce la conversión de su vendedor, los expertos en ventas han dicho, pues usted lo puede hacer vender al doble. ¿Por qué? Porque si yo reviso mes a mes, ¿cuál ha sido la conversión de mi vendedor? O sea, de ese número de posibilidades, los tratos cerrados. Me doy cuenta que eso es muy estable, que algunas veces hace el 7%, otras el 6%, otras el 8%, pero cuando yo saco un promedio, encuentro que ese promedio está, ¿cierto?, en unos márgenes que parecen ser muy estables. Entonces, los expertos han dicho, quiere que su vendedor sea
crezca en el doble de ventas que tiene actualmente, primero conozca la conversión, revise esa conversión en lo largo mínimo de 6 meses, lo ideal es en un año. Cuando usted tiene este valor, pues simplemente somete la meta comercial a ese porcentaje. ¿Qué quiero decir con ello? Si yo tengo un vendedor que hace el 10% y yo quiero que haga una meta de 100 pesos, pues sé que lo tengo que someter a cotizaciones por 1.000 pesos, porque su valor de conversión le va a dar en ese universo que tiene el valor de la cuota que necesito. Entonces los expertos dicen, no intente cambiar la eficacia de su vendedor. Claro, vaya trabajando en el tiempo para poderla cambiar, pero lo más importante es que le cambie el volumen de cotización. Ahora esos vendehumo que le van a venir a decir que en 2 horas con una capacitación le van a transformar su equipo comercial, por favor, eso es ingenuo. Hoy pensar en eso es pensar como en una fantasía, porque lo primero que usted necesita para transformar un equipo comercial es medirlo y saber en dónde están y qué habilidades les hace falta desarrollar. Hoy hay baterías de pruebas técnicas que me permiten saber qué habilidades le faltan a mi equipo comercial y transformar esa deficiencia en una oportunidad de capacitación sobre habilidades duras. No estoy diciendo con ello que las habilidades blandas no sean importantes, pero creo que el mercado se ha concentrado y estas personas que venden capacitación ofrecen unos programas de transformación desde habilidades blandas en 2 horas. Yo creo que lo primero que hay que tener es saber si cuentan con las habilidades técnicas suficientes para abordar la labor de ventas y si no, a través de estas pruebas contratar ejercicios que le permitan a los vendedores tener las habilidades técnicas para luego fortalecer las habilidades blandas. Esto es un tema decisivamente importante porque estamos sugiriendo que los problemas que tiene nuestro equipo comercial los asumimos de manera subjetiva. Entonces yo digo, no, es que no son buenos cerradores. Bueno, pero ¿dónde saco eso? O sea, ¿qué es lo que acredita que yo esté diciendo que no sean buenos en cierre? A lo mejor no son buenos en técnica de ventas. Y yo estoy asumiendo una categoría sin tener ningún tipo de objetividad. En las ventas es muy peligroso tener subjetividades. Las ventas tienen que tener objetividades hasta para determinar qué tipo de vendedores yo tengo, para saber qué capacitación le voy a dar a los vendedores, qué herramientas les voy a construir. Pero con este secreto que les he dado acerca de la conversión, usted puede hacer que su vendedor llegue al doble de ventas, como se lo indiqué hace unos momentos. Si tiene alguna duda o inquietud, contáctese conmigo, ¿cierto? Y suscríbase a este canal. Y no olvide que este podcast cada 15 días estará al aire. Nos vemos pronto.